¿Estás escuchando? Valerio, listo. Bueno, ya había hecho la que suena, hay como un eco ahí. Prende el micrófono. Aló, aló. Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Ahí otra vez haciendo la presentación. Unos problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Saludando otra vez al equipo, a la audiencia que ya se está conectando a este primer festival virtual local Alucínese en Casa, en nuestra tercera transmisión, con un invitado, bueno, ya lo va a Camilo Figueroa. Pues hermano, un placer, muchas gracias por estar aquí, por participar. Y bueno, ya me voy a ir con la pregunta así de una para no andar con rodeos. Y pues no, queremos así como para iniciar la transmisión, pues que nos comentes un poco del trabajo que vamos a ver, así vuelo el pájaro sobre tu trayectoria, como información que creas pertinente para introducir estos dos cortos. Entonces ahí te entrego la Ah, palabra. gracias. Pues primero dándole las gracias por la posibilidad de esta proyección. Realmente como realizadores a veces nos hace falta como pantallas y es también como parte de nuestro trabajo buscar dónde mostrar estos esfuerzos que hemos realizado con un equipo de trabajo. Y así que este tipo de iniciativas para nosotros, los realizadores, son fundamentales y como que agradezco esa labor que ustedes vienen realizando, ¿no? Este, yo nací en Barranca Bermeja, pero me crié y he vivido como la mayor parte de mi vida en Bucaramanga. Eh, Sin embargo, eh, viví en Venezuela por 12 años y retorné hace 3 años y medio, ya para 4. En estos momentos comparto entre Bucaramanga y Piedecuesta la vida y nada, en ese tiempo en Venezuela estudié comunicación social y licenciatura en medios audiovisuales y los trabajos que vamos a ver el día de hoy corresponden a ejercicios que pertenecen al tercer semestre y al quinto semestre, bueno, tercero y cuarto. Eh, por fortuna, justo en esos años ingresó una profe nueva, Belimar Román, que venía recién de hacer una maestría en documental en Argentina y propuso una dinámica muy distinta para tercer y cuarto semestre, que eran los semestres dedicados a documental. En tercer semestre hacíamos como la investigación y le hacíamos el montaje a un compañero del cuarto semestre. Y en cuarto semestre rodábamos y finalizábamos el proyecto con la ayuda de un compañero de tercer semestre. Eh, si supieras cuánto vale el documental que vamos a ver. Uh -huh. Y Eustacia es el trabajo de quinto semestre. Eh, digamos, en la universidad uno se especializa por áreas justo en quinto semestre, por producción, dirección, sonido y fotografía. Y yo me fui por dirección y este es como el primer trabajo mío como director formal. Y bueno, tuvimos como la premisa de hacer un trabajo lo más profesional posible. Eso nos planteamos en el equipo de trabajo. Queríamos como, si íbamos a vivir del cine, si íbamos a estar en el cine, pues, mm, ¿por qué esperar a graduarnos para vivirlo lo más intensamente posible, ¿no? Lo más parecido a eso. Y esa fue la premisa con la que trabajamos Eustacia, y como que casi todos entendieron como esa premisa y realmente le pusieron mucho profesionalismo a pesar de que apenas estábamos estudiando y fue muy grato como los resultados tanto de Si Supieras como de Eustacia porque tuvieron un circuito de festivales muy importante, ¿no? Entre ambos cortos suman como 27 festivales y entre Uf, eso varios premios y algunos
festivales como importantes. Entonces, realmente fue muy gratificante como que el resultado se viera en competencias oficiales con cortometrajes profesionales y con todos los financiamientos del mundo, ¿no? Vale. Ah, bueno, pues si algo ahorita después de la proyección también hablamos un poquito del tema de los festivales y todo. Pues entonces, pues no sé si quieras decir algo más o nos mandamos de una a la proyección, a la transmisión, pues porque ya, listo. Sí, de Entonces, una. a iniciar con si supieras cuánto vale y vamos a continuar con Eustacia. Entonces, pues de una, mandémoslos y invitamos al público que está presente a que si tienen preguntas para Camilo, pues va a estar también aquí eh, resolviendo dudas, compartiendo experiencias y bueno, entonces pues hágale, cuente la mano. Listo. Mire qué bonita se puso ella, ¿eh? Ay, chévere. ¿Verdad que se puso bonita? Pero yo no sé qué vende bonito, esos son están muy feos, fíjate. Están muy feos. Entonces, que ya disco que yo le canté, es que se me ha olvidado. Pero ¿sabes qué dice? De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Ay, mamita linda. De tantos amigos, ninguno. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Ven a mí, yo me despido y a poner punto final. Recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu madre que me olvide, también mi recuerdo darle. Mucha devoción mostrarle y de caricias tomarla. Si supieras cuánto vale. ¿Pero por qué en este momento? Y a mí nunca se me ha olvidado, no. Nunca. Como de aposta, ¿no? Pero de 50 en adelante dicen, ya este señor es un anciano, ya está en la tercera edad, ya él está como un coroto que se usó, pero ya ahora ya se deja por ahí a ver si se necesita para algo se usa, pero si no, no lo usamos. Gran ilusión, grande actuación, el papel a hacer, mi palabra. Claro que soy yo, el niño ya murió y ya se enterró. Cementerio craneal, matorral, mental, alegría infancial, infartal, alejada. Marado ya no tengo, se quemó, en el ardor que también ya se apagó. Rápido, rápido, velocidad, bestia desbocada, arrancada. ¿Quién oyó? Oyó, nada, alada, shh, oyó, oiga, oí gato, oí garbanzo, oí nada. ¿Le da miedo? Sí, pensar, por ejemplo, en la muerte, pensar en ¿Le eso. da miedo? Sí. ¿De la muerte? ¿De serio te da miedo la muerte? Sí, mucho. Todo el mundo, ¿cierto? Claro que todo el mundo pensamos. Yo no voy a decir de que no. Pero por mucho miedo que nos den, tenemos que morir. Tenemos que morir. Bonitos, feos, jóvenes, niños y de todo. Dicen que hay infierno, pero para mí
Creo que el infierno es ese donde vivimos. Creo yo, no sé, porque yo no entiendo así mucho, ¿no? Pero sé que el infierno es este donde estamos. Que vamos a quemarnos un poquitico, ¿sí? Sin querer miré al cielo, preguntándome el por qué. Habiendo, si existe un Dios tan bendito, ¿por qué este castigo tan cruel? Pero lo que sí me parece terrible de la muerte es que uno se muera. Que yo amo la vida. Me gustaría ser eterno, no morir nunca. Me gustaría vivir para siempre. Entonces, en ese sentido, la muerte es algo terrible y pavoroso. Porque es inevitable. Y la vida, el tiempo pasa, se oxidan las células de mi cuerpo, esta sensación de hacerme viejo, la carga de esta obligación, tener que lograr algo, y yo me lo he preguntado, ¿qué es ese algo? No quiero lograr nada y no quiero morir. ¿Será que debí ser una planta y nací aquí? Mente, cuerpo y algo que no se ve. La muerte es para todo el mundo, rico, pobre, feo, bonito, abuelito, anciano, recién nacido. Es para todo el mundo. Sí, es como una realidad del tiempo existencial. Existes porque vives, pero existes también porque mueres. Si no murieras, no existieras. Yo pienso que un poco de temor, no a la muerte en sí, sino a lo que puede pasar. Ay, hombre, por Dios. ¿Y para qué me va a dar miedo si me meto en un hueco y me buscan? Ahí me buscan, donde yo esté me buscan. Claro. Tengo que morir, ¿qué me gano con darme miedo? Claro que uno piensa, caramba. Uno sí piensa. Uy, no, claro que sí. Uno no debe tener miedo en caminar con el tiempo. Porque primero que uno no tiene el poder para paralizar acontecimientos que están fuera del marco de nuestro desarrollo. De aquí para el cementerio. ¿Y usted piensa en el cementerio? Sí. Yo me operaron de catarata, muy joven. Sí. Quedamos en silencio. Sí. Quedamos en silencio, papá. ¿Cuál, sino la muerte? Es el único regazo tranquilo para nuestro ser, querido mío. Y aún sabiéndolo, el temor de ese momento llena de pena la jarra en que vivimos. Vivimos. A través de ese vidrio vemos, medimos, suponemos. La muerte me acerca a mi cuerpo. ¿Qué sentido tiene todo lo que se hace si hay un fin? Uno pasa por todo, mijo. Uno tiene que pasar por todo. Vivimos un pedazo de tiempo. Estuvo antes y estará después de nuestra aparición en el cuerpo. Cuerpo, materia, roca, agua, el aire y el fuego también. Fuego, materia consumida, energía, todo acaba en un momento, punto en el tiempo. Todo acaba, se transforma. Entonces, ¿hay eterno? Parece que eterno solo mientras no haya tiempo. Y yo, mísero trozo de carne animada en un pedacito de tiempo. Por ejemplo, yo fíjate, a los 82 años sentado en la cama aprendiendo a tocar cuatro, ¿no? Y antier, llevé mis primeras 2 canciones, ¿no? Tócanos una. No sé tocar, pero fíjate, por ejemplo, esta le compuse antier. Esta es
dice, me voy con el manto de tu sueño, buscando en el hangar de los cielos el perfil de tu mirada para encontrar en ella el recuerdo de nuestro amor. Flor abierta en el camino de esperanza, de ilusión. Flor abierta en el camino de la luz en mi canción. Me voy recordando tu figura, abrazándome al espigar con colores de ternura. Me voy. Ay, que me da mucha risa. Ay. José Alberto tiene las maletas listas para venirse. Yo le dije que no se viniera, que ahorre esa platica del viaje para el futuro. Pero como son tan pegados con su mamá, la verdad es que a mí también me hace mucha falta. No, chicas, si ese no es mi problema. Yo, con tal de que ellos estén bien, me voy comiendo a hacerle un cochinito a José Alberto, el que tanto le gusta. Si supieras que mi hijo está muy juicioso, ya no quiere comer mucha grasa. Chao, vecina. Mucho que le va a durar la dieta de Ricardito comiendo cochinito. Puta gordiflona. Me hacía perder el programa. Programa gratuito para que los rellenitos adelgacen. La gente dice que la obesidad no es un problema, sí es un problema. Tú estás muy limitado. La cirugía de la obesidad no es cirugía de estética, es una enfermedad. Cuando subiste a la pared me tengo una bombilla, pero no lo sabes, porque tengo una hija. Porque yo me... Tú sabes que no tienes derecho a ella, es mía. Bolívar Salsa Ranch, ¿qué tenemos para ti? De pana. En búsqueda de una buena película, no esperes más. En sueño. Persona normal, porque las personas obesas no somos personas normales. En casa. Ya regresamos. Siempre piensas que empezarás una dieta después o te ejercitarás después. Pero lo pospones hasta que realmente es difícil hacerlo. Si hay alguien de 19 años que pesa 362 kilos, debe haber un responsable que le lleve la comida. Yo consiento a Billy y no sé cómo detenerme. Y la de otros que no están muy lejos. Es difícil decirle que no a tu hijo cuando quieren comer, cuando quieren esto o lo otro. Adivinen qué te traje. Cosas buenas, cosas buenas. ¿Qué necesitas? ¿Cuál quieres ver primero? ¿Tienes un teléfono nuevo? Cuando come una hamburguesa, no come una hamburguesa. Deben ser dos. Doble carne, triple carne. Muchas personas podrían pensar, santo cielo, ¿cómo demonios es alguien puede llegar a este extremo? No, bien, no es tan difícil. Lo operamos por cirugía laparoscópica, que es otra gran ventaja que tiene este tipo de... Ricardito, venga para que coma. Hay que limpiar la casa porque viene su hermano. La cama dentro de la cavidad abdominal, instrumentos, hacer...
Ricardito. Ay, mamá, ¿para qué si José ya no se viene? ¿Qué estás diciendo? Llamó cuando usted no estaba. Aló. Bendición, mamita, ¿cómo estás? Me dijo Ricardito que me había llamado. Dios me lo bendiga. Yo estaba preocupada. ¿Qué está pasando? Pues nada, mamá, usted sabe que yo siempre la llamo a esta hora. ¿Cómo va todo? La misma cosa, hija. Yo con mis dolores en las rodillas, su hermano que no ayuda para nada. Ay, la verdad es que estoy cansada. ¿Y cómo va él con la dieta? Ahí va, poco a poco. No le gusta. Oiga, pero yo creo que ese médico está medio loco. Porque esa dieta es demasiado fuerte. ¿A qué hora se viene? Mamá, ¿y cómo así? Pues yo le dije que hoy me decían si el contrato me lo renovaron, ¿no? Pues bueno, me lo renovaron. Pero si yo... Si Ricardito estaba tan ilusionado. Dígame, yo me puse a comprar todo para hacerle el cochinito frito que a usted le gusta. Limpié toda la casa. Ay, Dios mío. Esta rodilla. Pero bueno, mamá, ¿usted por qué se pone en esa? Mire, alégrese más bien que tenemos más platica. Más platica. Yo estoy alegre. Lo que pasa es que a mí me preocupa dónde va a vivir usted. José Alberto, en la misma pieza. Eso es muy caro y ahí se le va a ir toda la platica. Pues bueno, mamá, usted sabe que eso es otra cosa. Yo me voy a mudar con Andreina. ¿Tan rápido? ¿Y Lucía? Esa muchachita tan bonita y blanquita y siempre tan amable conmigo. Mamá, no joda otra vez. Ay, José Alberto, no se ponga así. Mire que yo lo que quiero es lo mejor para usted. Bueno, pero en realidad esa es su vida. Usted verá lo que hace. Ya yo cumplí con el trabajo de criar. Pues sí, mamá, usted cumplió con el trabajo de criarme, pero yo ya soy un hombre, usted ya lo sabe. Ay, pero no me hable tan feo. Usted se ha cambiado. Usted no era así. Si ve por qué no me gusta esa muchacha con la que anda. Usted era un muchacho más considerado con su mamá, pendiente que yo no estuviera sola. Mire, José Alberto, yo me partí la espalda para criarlos a ustedes. Sin que su papá me diera ni un centavo. Pero a la final uno no sabe para quién trabaja. Coño, mamá, ¿va a empezar usted con esa vaina otra vez? Sí, porque usted es un malagradecido. Dele gracias a Dios que ahí está su hermanito que me acompaña. Porque por usted, que me coman las ratas. Mire, José Alberto, le voy a decir una cosa. Ojalá que a usted nunca nadie lo conozca. Porque el que lo conozca se va a dar cuenta de que usted es un inútil. Coño, mamá, no joda, no me joda. ¿Aló? José. ¿Aló? José. ¿Aló? años y uno tenía un paciente que pesaba 136 kilos, era algo extraordinario.
Se estima que casi 200.000 estadounidenses no pueden moverse simplemente debido a su propio peso. Muy bien, pesémoslo. Minutos más. ¡Wow! Mami, qué rico, pero ¿y la dieta? La dieta se acabó. Ese médico no sabe lo que está haciendo. Ojalá fuera así todos los días. Sí, así va a ser. De aquí en adelante, así va a ser todos los días. Todo lo que quiera mi príncipe. Todo lo que quiera mi príncipe.
Listo, bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Listo. Bueno, acabamos de terminar de transmitir Si supieras cuánto vale y Eustacia, dos cortos de Diego Camilo Figueroa, de Camilo, fue aquí ya un poquito más en confianza. Y bueno, estoy viendo aquí los comentarios, pues solo cosas como pues agradecimientos, qué buen trabajo, felicitaciones, excelente trabajo, Diego. Pues le recordamos ahí a la audiencia que pueden hacer sus preguntas, aprovechen de verdad que estamos con Camilo para hablar sobre su trabajo, qué mejor oportunidad de esta eh, para, para dialogar directamente sobre el trabajo. Y bueno, Aleja, tú querías ahí darnos una información sobre los cortos. Bueno, pues no sé si les parezca que empecemos a hablar sobre Eustacia, Camilo. Bueno, Eustacia estuvo en el Festival Internacional de Santander, de Cine de Santander, en el FIC. También estuvo la Glenda Mendoza, la actriz, galardonada con el Premio Municipal de Cine del 2014 a la mayor actriz en el cortometraje por su actuación en Eustacia, en Venezuela, ¿no? Yo quisiera hablar de la actuación de Glenda Mendoza, ¿no? Escudriñando un poco como en la psiquis del personaje, bueno, concebía que hay como un síndrome de Wendy en Eustacia, ¿no? Como este síndrome de la mujer que quiere satisfacer a toda costa la necesidad generalmente de su pareja o de sus hijos, para evitar un rechazo, como para sentirse imprescindible, para sentirse indispensable, para evitar un abandono, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte de dónde sale Glenda Mendoza, porque todos hablando en el equipo sobre la actuación de esta mujer, quedamos como, bueno, es natural, es familiar, ¿de dónde sale? Cuéntanos. No, sí, bueno, son dos personajes distintos, ¿no? Glenda y Eustacia. Sí, Y sí, de sí. hecho, por estos días nos estábamos hablando. Glenda es una actriz venezolana con un gran recorrido, sobre todo en teatro. También ha participado en varias películas venezolanas. Recientemente participó en una hace 3 años, no como protagonista, pero sí con un papel, y que tuvo un recorrido internacional ese largometraje. Eh, y Glenda hizo parte del movimiento, de un movimiento cinematográfico que hubo en Venezuela en los 70 y en los 80. Y es una artista, realmente ha desarrollado, por ejemplo, las artesanías y la culinaria. Y también tenía un proyecto con, con otra compañera de ella, de ese movimiento. Tenían, creo que eran las que más vestuario tenían en Venezuela. Entonces ofrecían como servicio de alquiler de vestuario porque tenían lotes y lotes de vestuario, ¿no? Entonces, Glendia como hacía todo eso y para nosotros fue una fortuna que viviera en Mérida, donde se realizó el cortometraje. Y realmente fue la última que logramos encadenar en este proyecto. Yo sabía la carga actoral que tenía y sabía que necesitaba una actriz profesional, una actriz con recorrido, pero sobre todo una actriz que se acercara psicológicamente o que entendiera psicológicamente al personaje. Y fue un trabajo bastante difícil, más o menos de 2 meses, poder llegar a Glenda. Digamos, yo mantuve como la decisión de que tenía que sentirme muy seguro con ella, con la actriz que iba a seleccionar, porque era prácticamente los hombros y la columna vertebral del proyecto. Y ya cuando la productora me dijo, mira, Camila, esta es la última semana, estamos a casi un mes del rodaje, no podemos esperar más, tienes que escoger una actriz. Por ahí había una actriz, pero no me convencía.
y me llegó el contacto de Glenda, nos contactamos, ella pidió como conocernos primero. Yo no le hice una entrevista a ella, sino ella me hizo una entrevista a mí. Y un poco pasa eso a veces con los cortometrajes estudiantiles porque a veces hay una desconfianza sobre los estudiantes, ¿no? Porque pues están aprendiendo, sé muchos errores y hay personas que a veces tienen malas experiencias por rodajes malos. Eh, digamos, a nivel estudiantil es más común, pero también a nivel profesional suele pasar eso, ¿no? Es un tema de rodar, utilizar el espacio de otras personas y luego dejarlo como igual. A veces pasan muchas locuras y eso. Y entonces, sí, dime. No, es que ahorita que estás hablando ahí de Eustacia, acá una de las Laura Fernanda Ospina, una de las personas que está conectada, pregunta, y de paso ligo, pues ella pregunta, ¿por qué hablar de la muerte y de la obesidad? ¿Sí? ¿De dónde, digamos, enmarcándole una pregunta más amplia, de dónde surge la idea pues, de representar esto en el trabajo de Eustacia? Ya, vale. Bueno, como empatando con la pregunta pasada, ¿no? El tema de fondo del cortometraje es la soledad, ¿no? Y había una premisa que tenía que luego vamos a hablar de ese personaje que es el viejo, pero el maestro solía decir que a veces uno queriendo hacer buenas acciones termina perjudicando a otros, ¿no? Un poco como ese camino al infierno está labrado con piedras de buenas intenciones. Entonces suele pasar que a veces uno cree que está haciendo, ¿sabes?, buenas acciones y termina sabiendo luego que realmente la está cagando, ¿no? Y perjudicando a otras personas. Esa premisa estaba de fondo y todo eso, digamos, lo organizo al ver uno de los programas que aparece allí en el televisor. De esto empiezan a salir estos programas sobre la obesidad mórbida en Estados Unidos. Y vi ese caso de este chico de 15, 16 años, que era la persona joven más obesa del mundo, no sé, pesaba 350 kilos. Y la mamá, y esa imagen de la mamá llevándole 3, 4 hamburguesas, ¿no? Entonces yo cuando vi eso, dije, oye, ¿cómo se llega a eso? ¿No? ¿Cómo una mamá llega a eso? ¿No? Y en el programa entrevistan a la mamá y la mamá llora y dice que no sabe qué hacer y uno dice, es como que si tú eres la que le estás dando la comida, ¿no? Entonces, Eustacia es como construir eso, ¿no? Porque una mamá llega a eso. Y como tratan en el proceso de escritura, fue llegar hasta el momento de la decisión. ¿Sí? El cortometraje es la decisión de la mamá en hacer eso. Sí. Bueno, yo te quería preguntar algo sobre eso. Espera, Aleja, que vale. Ah, no, ya, creo que ya. ¿Ya? Listo. Bueno, a lo largo de la narrativa, yo veo que hay un punto de no retorno, ¿no? Y ese punto de no retorno es el momento en que Eustacia cuelga el teléfono después de hablar con su hijo, ¿no? Ese es el punto en que la señora se decide, acá lo voy a hacer. Y hay otra toma que reafirma ese punto, que es la toma de la cocina, que es el plano contrapicado, que es la música al revés, que, sí, la repetición de la toma de la arepa. Eso genera cierta tensión, pero más que especular, yo quisiera preguntarte cuál fue tu intención al hacer de esa forma esa toma. ¿Qué querías provocar en sí, en el espectador, al realizar esa toma de esa forma en específico? Pues realmente ahí más uno parte como de intuiciones, ¿no?
como uno de los elementos para entender aquí es que como era un ejercicio universitario, teníamos unas limitantes que nos ponía el profesor, ¿no? La primera limitante era una sola locación, ¿sí? La segunda limitante, uno o máximo dos protagonistas, ¿sí? Y la tercera limitante, solo un día de rodaje, ¿sí? Entonces, con esas limitantes construimos un plan de rodaje muy loco porque teóricamente se habla de que uno puede rodar 4 planos en una jornada, ¿no? O sea, 8 planos en un día. Se habla, ¿sí? Y en la escuela estábamos hablando de hacer 15 planos en un día, ¿no? Eustacia tiene 28 planos, sí, o sea, hicimos el doble. Eso significa muchas cosas. Pero la razón entonces de esos planos ahí es que realmente es un solo plano en la cocina, ¿sí? Con unas tomas anexas que realmente no pertenecen a la idea original, pero que luego en montaje yo incluyo. Y sí quería reflejar en ese momento de la cocina un poco la psicología del personaje y esto, fragmentación, ¿no? Y ese golpe, o sea, yo siento que Eustacia toma la decisión realmente es cuando abre la puerta y ve a su hijo y tiene todo esto en la cabeza, ¿no? En la cocina, o sea, en ese momento la idea aparece en su cabeza, en la cocina se concreta, ¿sí? Es la concreción. Sí, sí, sí. Entonces, yo también que soy montador y que monté el corto, que realmente, digamos, mi especialidad es el montaje y es lo que más amo. Yo monto con el sonido, ¿no? Yo no puedo montar sin sonido. Y esta música la hace un músico venezolano. Yo solamente le había contado como la historia, realmente él no vio el cortometraje sino hasta después, y él hace la música. Y en la cocina yo le dije, mira, yo necesito una música aquí realmente turbia, ¿no? Que desagrade un poco. Hay un elemento ahí que se estuvo presente y es que yo quería que se sintiera una indisposición, ¿sí? De hecho, la concepción del corto era hacer todo esto de la llamada en un solo plano, en el plano general, ¿sí? Que es casi 10 minutos, ¿no? Y era para generar esta incomodidad de un solo plano ahí, ¿no? La tensión. La tensión y todas estas emociones que se van generando con esta conversación, pero no se logró en la realización por actuación, ¿sí? Entonces hubo necesidad de hacer estos cortes y hacer estos otros planos que se tenían pensados, pero realmente la idea original era hacerle un solo plano, ¿no? Digamos que en ese punto, ¿no? Hablando ya primero de los personajes, quien fue Glenda Mendoza, esta mujer que interpreta ese papel muy bien, pues también está del otro lado los universos que componen como esa narrativa. Entonces, claro, tú ya nos hablaste de lo que hiciste allí como director y en edición y montaje, ¿sí? Como cuáles son tus roles y cómo tú piensas esa idea. Entonces, bueno, a mí me quitaron las preguntas, pero quería decirte que pues yo tuve la posibilidad de ver como los planos y el plan de rodaje, que fue vastísimo, fue un grupo técnico también grande, teniendo en cuenta lo que nos decías, que hizo parte de un espacio académico. Entonces, pues si nos puedes hablar en retrospectivas y quizás de lo que fue Eustacia. Sí, ahorita han pasado 7 años, Eustacia ha estado en varios festivales, pues ¿cómo es esta composición de guión y cómo eso se ha transformado en ti? Sí, bueno, Eustacia es como mi primer ejercicio con herramientas que ya he desarrollado en la escuela de hacer ficción, ¿no? Es casi que mi primera ficción. Como les contaba, en este semestre uno decidía por el área y eso
ameritaba que uno tenía un equipo grande de realización, ¿sí? Y a la par tenía uno acceso a todos los juguetes de la escuela, ¿no? O sea, íbamos con todo, la escuela tenía una dotación muy importante. Entonces era como el enfrentarme por primera vez a hacer algo un poco de nivel, ¿no? Y para mí fue, y como viendo, como tú dices, en retrospectiva un poco, eso fue una escuela para todos los que estuvimos ahí, realmente. Fue una corta escuela, yo lo siento así, pero para todos fue un aprendizaje en cada una de las áreas. Por ejemplo, Patricia Ramírez, que es la productora, además de que fue un ejercicio importante para ella como productora, también lo fue a nivel de distribución, porque también fue como su primer ejercicio de entrar a empezar a hacer la circulación del cortometraje, porque también eso lo tuvimos claro: si vamos a hacer esto es para mostrarlo, no para dejarlo como guardado, como a veces pasa, más por los resultados que por otra cosa, yo creo. Y entonces esto devino en que ella desarrollara unas habilidades y un aprendizaje en la circulación que, por ejemplo, hoy permiten que ella tenga como un emprendimiento en distribución. Sí, es una de las distribuidoras como más importantes en Mérida, tiene varios cortometrajes y películas en distribución, y Eustacia representó como su primera experiencia. Y así lo fue tal vez para Germán, que fue en sonido, para Camila y para Amanda, que estuvieron en el área de fotografía. Fue un aprendizaje para todos muy importante. Y yo creo, por lo menos, que de mi parte me hizo convencerme totalmente que el cine es un hecho colectivo, no solamente como se vive como espectador, sino como se realiza, ¿no? No es un director y gente que contrata, no, es un equipo de trabajo. En la medida en que, dependiendo de la calidad de trabajo de cada una de las áreas, también va a depender la calidad del trabajo final. Y allí entonces uno entra como director a entender un poco que el papel de uno es de liderazgo, ¿sí? Y de motivador, y de ser como una especie de malabarista, de estar jugando como varias cosas al mismo tiempo, tanto en la pre como en el rodaje. Hay muchas cosas que se están moviendo, y luego la parte como fundamental en un rodaje, que estar es pendiente de la actuación. Como si es el rol principal en un rodaje, un director, realmente es la actuación. Estar ahí muy pendiente, y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco de los aprendizajes del corto. Claro, digamos que de eso dimos cuenta. Sí, en el detrás de cámaras, para quienes quieran ver, pues hay una página de Eustacia en Facebook y hay una de Si Supieras Cuánto Vale. Y en la página de Eustacia pueden encontrar el detrás de cámaras. Por eso que yo sí veía que habían trabajos muy especializados, y los referentes también, digamos, para la luz, hay referentes pictóricos. Entonces sí es algo muy, como muy completo, ¿no? En esto. Ahora sí, Helber, si quiere hacer una pregunta. Sí, ahorita que su merced respondía a la pregunta como de la idea de Eustacia, que preguntaban que si era la muerte o la obesidad, pero usted dijo que era la soledad. Nosotros vemos también en el otro trabajo, en Si Supieras Cuánto Vale, un poco como el tema de la soledad también, como de la ausencia de algo, de pronto en esa edad. Estos dos cortos tienen alguna relación. Vemos que Si Supieras Cuánto Vale fue hecho un año antes, y si me equivoco, pues, me corrigen, fue hecho un año antes que Eustacia. En cuanto a la temática, en cuanto al desarrollo de pronto del tema o algo así. Todavía no me ha dado la cabeza como para ver el vínculo. Si supieras cuánto vale, se rueda a finales del 2002, se termina a finales del 2002, y yo empiezo el desarrollo de guión justo en enero del 2013, y se rueda
en mayo del 2013, o sea, son cortos continuos. Eh, Fueron como experiencias distintas también, entonces no sé si hay una continuidad o no. Eh, por ejemplo, con Si Supieras es un documental que hay una preparación previa en investigación, ¿sí? Que creo es muy importante, que fue una preparación de 8, 9 meses, que fue un desarrollo bastante grande de lo que fue la idea inicial a lo que terminó siendo, ¿no? La idea original era que yo tenía un miedo profundo por la muerte de mi maestro, ¿no? A veces uno tiene conciencia de la muerte de uno y entonces es un miedo que está ahí, ¿no? Pero luego cuando aparecen los miedos a que se mueran los padres, los seres queridos o personas que luego son muy importantes en tu vida. Y en ese momento apareció la conciencia de la muerte de mi maestro y por un lado hay un libro de Thomas de Quincy que habla sobre los últimos años de Kant. Y es un libro que recoge como los diarios de 3 o 4 estudiantes que estuvieron alrededor de Kant en los últimos años de su vida. Kant no se casó, no tuvo hijos, no nada, no hizo familia por estar totalmente metido a desarrollar toda su escuela de pensamiento y le dio Alzheimer. Entonces Kant fue perdiendo la memoria y ya luego no se acordaba que había escrito la Crítica de la Razón Pura y fue perdiendo así, y los estudiantes que lo acompañaron se dieron cuenta de este hombre intelectual tan importante, se le fue olvidando todo lo que hizo en vida, ¿no? Entonces, hay seres humanos que se dedican su vida a acumular dinero, por ejemplo, ¿no? O a acumular mujeres, no sé. Hay otros seres que se dedican a cultivar su conocimiento y a memorizar libros y a desarrollar toda su parte intelectual. Y también a ellos les llega la pérdida, ¿sí? Todo eso que acumularon durante toda su vida, al final se va perdiendo. Y ese era un miedo que tenía mi maestro, que le pasara eso. No lo decía así expresamente, pero obviamente cuando hablábamos de ese libro, estaba implícitamente ese tema, ¿no? Que este hombre que se dedicó también al estudio, se le fuera perdiendo la memoria, ¿no? Además, particularmente él era un políglota, manejaba 27 idiomas y era una de las actividades que hacía era enseñarnos idiomas. Y la forma de estudiar con él era memorizando libros en sus idiomas originales. Y entonces yo creo que en parte a veces nos utilizaba a nosotros para él mantener su memoria y recordar los libros. Entonces, la motivación original era esa, que él que fuera perdiendo sus conocimientos y luego que él se muriera, ¿no? Entonces, como que todo lo que él aún hace falta que nos enseñara, se iba a perder cuando él se muriera y eso era terrible, ¿no? A él le gustaba mucho Blade Runner porque era como la metáfora de eso, ¿no? En Blade Runner el robot llora ya al final de la película cuando sabe que no va a poder prolongar su vida. Y él dice, así, tiene una frase muy bonita, dice, yo he visto cómo hay eclipses en Saturno y he visto cómo hay guerras en tales planetas y todos esos recuerdos se van a ir como estas lágrimas con la lluvia, ¿no? Entonces, esa pérdida tal vez sea un poco el vínculo con Eustacia, ¿no? Eustacia pierde un hijo y el miedo a quedar sola la lleva a pensar en engordar a su hijo de esa forma para que nunca la abandone, ¿no? Si supieras, la pérdida es la pérdida de la vida, ¿no? Al final, entonces, del desarrollo de la motivación de Si Supieras,
me di cuenta, por ejemplo, que en el fondo de mi miedo estaba, por ejemplo, el miedo a envejecer y de que me pasara a mí lo mismo. Y luego en el fondo el miedo a la muerte, ¿sí? Que otra vez aparecía en mi vida. Así que al final terminó siendo esa como el eje del cortometraje. Por eso en Si Supieras está el maestro, porque estaba pensado originalmente que fuera alrededor de él, pero luego como la motivación cambió, fue buscar a ancianos que hablaran de la muerte, pensando uno que tal vez cuando uno llegue a viejo ya haya superado el miedo a la muerte porque pues, ya está próximo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no. No, o ¿Y sea, eso... Camilo. ¿Cómo fue ahí? Ah, bueno, dale, Alejo. Pues mira, muy causalmente, como que viendo tus cortos y eso, llegué a un libro, me topé a un libro sin esperarlo, se llama En las cimas de la desesperación de Emile Cioran, y pues en este libro Emile Cioran habla sobre la muerte, ¿no? Hay una cita en específico que te quiero leer para hacerte una pregunta. Te leo. Conservadas en la conciencia la experiencia terrible y la obsesión terrorífica por la muerte contra la devastación. Hablando de la muerte, salvamos algo de nosotros mismos y sin embargo algo se extingue del ser. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quisiera preguntarte por las personas a las que entrevistaste, ¿qué puedes concluir tú que se salvó en ellos y que se extinguió en ellos al hablar de la muerte? ¿O que se salvó en ti o se extinguió en ti al hablar de la muerte? ¿Me entiendes? ¿Cómo fue ese diálogo? Si supieras la experiencia de que el arte tiene unas capacidades de sanación. Y realmente yo no pensé hacer cine, me gustaba el cine realmente y entré a estudiar cine a los 29 años, 28 años. Ya tenía una carrera, ¿sí? Tenía, bueno, dos carreras tenía distintas y realmente lo hice más como por hobby que por otra cosa. No pensé en hacer películas y digamos que todavía no sigo pensando en eso. Y me dije, bueno, si vamos a estar en eso, pues que sirva para cosas importantes, ¿no? Y para cosas importantes me parecía, pues, cosas importantes para mí. Y en esa medida me parece importante sanar, ¿no? Y curar. Y entonces me di cuenta que, óyeme, el cine puede ser una terapia, más para el realizador, ¿sí? Creo que cuando se tiene conciencia de eso, pero también puede tener como una posibilidad de que el público reflexione, ¿no? O piense un poquito las cosas. Entonces, yo utilicé Si Supieras y a partir de ahí mis trabajos los siento y los pienso siempre como actos de sanación. Y en Si Supieras era el acto de sanar el miedo a la muerte, ¿no? Enfrentarme a eso y superarlo. No lo superé con el corto, no lo superé con el corto, pero creo que sí di como unos pasos para ello. En algo. Y entonces, digamos que desde ese punto de vista, para mí, eso fue lo que me representó el corto, ¿no? Digamos que aquí es importante, teniendo en cuenta la referencia de Alejita, que es literaria, pues mencionar que esta persona de la que estamos hablando es un pensador, un filósofo, escritor venezolano, que probablemente ha influenciado mucho sí, el hacer de Diego Camilo, según lo que pudimos ver en sus obras, y específicamente en esto, ¿sí? En lo literario, como lo concebía este maestro, que no era el leer por leer, sino en generar una experiencia también con sus estudiantes, de vamos a leer en clase y vamos a sacar esos miedos, ¿no? Vamos a hacer el ridículo y hablar de nuestras experiencias personales, pero también ligándolo con estas referencias literarias y el grueso, pues, canónico de lo académico, ¿cierto? Entonces, bueno, que por ese lado me parece muy lindo como lo que tú mencionas del hecho sanador que tiene este hacer, porque él también lo dice con algo en referencia al concepto de progreso, ¿no? Que
que es como podernos aceptar que somos diferentes, ¿sí? Que hoy podemos ser esta persona y tener estos pensamientos, pero que mañana pueda haber un brinco y, sí, como hacerlo distinto, pensarlo diferente, no atenernos a una fórmula de lo que ya somos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, digamos, para retomar, porque yo sí tenía curiosidad sobre los otros personajes, aparte de José Manuel, los otros dos señores que hablan y alcanzamos a ver ahí, ¿no? Una señora que tiene como un acento paisa y el otro señor que habla de la muerte como en el tiempo existencial. Entonces, si nos pudieras de pronto hablar de ellos. Sí, y es curioso porque, como les decía, inicialmente la idea era que el personaje era el maestro José Manuel. Y en esta búsqueda, entonces, mi productora me dijo, bueno, tenemos que entrevistar a otras personas. Y como ya está evidente que yo tenía miedo a la vejez, obviamente tenía una distancia, un reticente sobre querer entrevistar a ancianos. Y obviamente la situación peor para mí en ese rodaje era verme obligado a visitar a un ancianato, porque me parecen muy tristes, ¿sí? Me parece que esta sociedad es muy ingrata con los ancianos, creo que son unas personas tan valiosas y tan importantes y somos tan desconsiderados con ellos que es increíble cómo tratamos de verdad la tercera edad, que es además, pragmáticamente, si lo viéramos nosotros vamos para allá y deberíamos preocuparnos por eso, ¿no? Y bueno, César, bueno, los personajes que están ahí están muertos todos, ¿no? Hoy en día. César murió el año pasado, fue el último en morir de ellos. César era un soñador, un poeta, incluso vivía en un parque que construyó con chatarra para niños. ¿Sí? Vivía en un kiosco y en un terreno ocupado y hizo un parque, pueden buscarlo por internet, parque de César Albornoz en Mérida, y se dedicó los últimos años de su vida a construir este parque solamente para que los niños tuvieran un espacio donde jugar, solamente para eso. Y él toda la vida fue militante de la izquierda en Venezuela y digamos, tenía como unas posiciones como muy bien claras ideológicamente. Y entonces me interesaba como su visión, ¿no? Para mí yo conocí a César por otras cosas y fue la primera vez como que nos acercamos a esos temas, ¿no? Todas estas entrevistas son entrevistas en caliente. Para mí la experiencia del documental es una experiencia de la espontaneidad, ¿no? O sea, me gusta llegarle a los personajes sin previo, o sea, si acaso un conocimiento, pero llegarles así de la nada. Suelen ser rodajes largos, 2, 3 horas de entrevistas. Digamos, tengo la suerte de que a veces hasta la gente se me acerca para hablarme, no tengo que decir nada. Y pasa que suele pasar que terminamos hablando de cosas como muy profundas, ¿no? También me gusta mucho ese tema. Y con César pasó eso y se volvió un elemento importante en el documental, pero luego nos hacía falta personajes, ¿no? Y ya se nos acababa el tiempo y así la productora dijo, mira, Camilo, no hay otra opción, tenemos que ir a un ancianato, sí o sí, ¿no? Entonces, realmente lo hice por el documental y llegamos a este ancianato de Mérida y estuvimos un tiempo ahí, media hora, llegué con la productora y con el camarógrafo y hablé con una, hablé con otra, de eso de que uno realmente no quiere hacer la tarea. Y ya pasada una hora y media yo le dije a la productora, mira, no conseguimos nada, o sea, no hay ningún personaje, vámonos. Y saliendo, escucho la voz de una señora que se le acerca al camarógrafo que tenía el cabello larguísimo, le llegaba hasta la cintura,
y le dice, se llama Osvaldo, dice, ay, qué cabello tan bonito tienes. Y apenas fue decir eso, o sea, no fue más sino escucharle eso, y prendí la cámara, lo miré a él y dije, prende la cámara, porque ya nada más con ese comentario me lo decía todo. Y automáticamente prendimos la cámara y empezamos a grabar y, y grabamos 3 horas, ¿no? Primero ahí afuera, luego adentro en su habitación. Y luego termina siendo el personaje principal del documental, ¿no? Termina siendo el personaje sin haberlo pensado. Entonces, ella casualmente era Cisneros, ¿sí? Y realmente no nos quiso contar nada de su vida. De hecho, yo dudo que ese fuera su nombre. No sé si porque quería, o sea, ocultar algo, pero, ¿sabes? O sea, todo lo que se refería a su pasado lo evadía, ¿no? Por ahí había una compañera que trabajaba en ese Senati y sí me contó otras cosas, pero, pero sobre su pasado nunca supe nada. Pero terminó siendo un personaje que también para mí significó mucho más importante para el tema del miedo a la muerte que incluso mi mismo maestro. Porque mi maestro también tenía la misma vaina, ¿no? Más él, uno le hacía preguntas directas y él nunca te las contestaba, ¿sí? Se iba por otro lado. Y yo quería que él me contestara si él tenía miedo a la muerte o no. O sea, eso era como el objetivo principal. Entonces la estrategia fue haber grabado todos y con ese material, yo solía llevarle material y la idea era llevarle ese material que sirviera como preámbulo para la pregunta, ¿no? Bueno, maestro, ¿y usted qué piensa? ¿Sí? Era mi idea, ¿no? Entonces pasó eso, prendimos la cámara y yo no era capaz, o sea, yo le hacía las preguntas por el ladito y él me contestaba por el ladito y así duramos 2 horas y media, ya se nos estaba acabando las tarjetas y fue gracias a la productora que dijo, bueno, maestro, ¿usted le tiene miedo a la muerte, sí o no? Si lo preguntó así directo y él eso como que lo cogió fuera de base y lo hizo responder, ¿no? Muchos teníamos como esa curiosidad. Luego el tema de la muerte se volvió un tema con él, ¿no? Y él muere 3 años después. Oiga, nosotros lo que le habíamos contado ahí mientras se proyectaban los cortos, que aparte de ver esos 2 documentales que se transmitieron hoy, vimos otros trabajos y cuando hablas de tu maestro y toda esta búsqueda por entender o aprender a relacionarse de otra forma con la muerte, eh, cómo fueron? Pues yo vi uno en relación al Tamunangue, una fiesta y una tradición, digamos, muy pues antigua, con un arraigo, digamos, desde lo popular ahí en el estado Lara, bien, y que él tenía como esa intención como por entender pues sí, como esa manifestación. Pues no sé, así como a grandes rasgos, ¿cómo fue ese trabajo anterior a estos dos trabajos y la experiencia también de documentar, de estar ahí como a la par del viejo, pues si le podemos decir? Sí, por las casualidades yo llego a conocer al viejo jugando ping-pong con un compañero de la universidad que empieza de pronto a hablar mucho del ser y del ser, y yo le decía, bueno, ¿y usted por qué habla tanto de eso? No, porque voy a las clases de un maestro que da clases abiertas en la universidad y se habla de unos temas, bueno. Y llegué y desde el primer momento eso fue así como amor a primera vista. Y primero hice esa entrevista como excusa, que es este seminario Niñez y Barba. Y luego un trabajo fotográfico ya con la escuela, con un fotomontaje que se llama Una noche con Jonuel Brigue, que ese es su nombre como con el que escribe sus últimos libros. José Manuel Briceño Guerrero es un personaje importantísimo y como suele pasar a veces,
se conoce más afuera que en su propio país. Digamos, una de sus obras más importantes se llama El laberinto de los tres minotauros, en donde plantea una tesis muy interesante para la identificación latinoamericana, ¿no? Entonces él dice que evidentemente nosotros tenemos tres raíces, ¿sí? Él las identifica como la Europa segunda, que es toda esta Europa del Renacimiento, el mantuano, que ya es el criollo que se desarrolla aquí, y lo que llama todo el discurso salvaje, en donde incluye a los indígenas y a los afrodescendientes, ¿no? Y también esta obra es fundante para él porque a partir de esta obra él deja de escribir teoría, por decirlo así, deja de escribir en un formato teórico y dice, me voy con la combinación y mezcla teoría con literatura, con ensayo, con poesía en el resto de su obra de ahí en adelante. No vuelve a escribir teoría, nunca más, sino que su desarrollo filosófico lo hace a través de la literatura. Y este es su primer ensayo de eso. De hecho, fueron 3 libros que luego se compilan en este solo y salieron en ese orden, ¿no? En la identificación latinoamericana con la Europa segunda, el discurso mantuano y finalmente el discurso salvaje. Hay uno de los teóricos más reconocidos en Venezuela es Ludovico Silva. Ludovico Silva hace un análisis de la identificación de la Europa segunda. Y bueno, el caso es que el final de ese libro lo que propone es que solo va a haber progreso en Latinoamérica. Solamente vamos a tener desarrollo el día en que nos identifiquemos con esas 3 raíces, ¿sí? Que le demos cabida y le demos importancia a cada una y darnos cuenta que realmente lo que hace eso es abrirnos a la posibilidad de que somos capaces de integrar otras cosmovisiones del mundo y que eso es la salvación de Latinoamérica es esa, y no solo la salvación de Latinoamérica, sino la salvación del mundo. La salvación del mundo es la capacidad de sincretismo, ¿sí? La capacidad de sincretizar todas las cosmovisiones. Y no hay sociedad en el mundo reciente que haya logrado eso, sino la latinoamericana. Eso pasó en un pasado en Europa, pasó en un pasado en Asia, pero un pasado muy lejano. Los únicos con procesos recientes de una integración así es Latinoamérica, y por eso, digamos, él plantea que somos la esperanza y el futuro del mundo, porque esto solo tiene salvación si somos capaces de hacer esa integración de todos por igual, ¿no? Y que de ahí surgen los problemas de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Que el latinoamericano se identifica a veces más como un europeo, entonces se cree francés, ¿no? Y entonces toda la referencia a Europa, todos los autores europeos, y si no, ¿qué suele pasar ahora en Colombia recientemente y en otros países? La identificación es con Norteamérica, entonces somos gringos, ¿sí? Y le damos más importancia a ese discurso y negamos los otros 2 discursos, pero al mismo tiempo seguimos siendo contrabandistas y nos seguimos gustando de la cumbia, sea cual, así nos guste Kant. Entonces, por ejemplo, con Kant, como muestra como eso, aquí se abren grupos de estudio para estudiar Kant, ¿no? En Europa se abren grupos de salsa para aprender la salsa, ¿sí? Y porque nuestro aporte al mundo, que eso es otro de su obra, nuestro aporte al mundo es el arte. El arte es el que tiene la capacidad de hacer ese sincretismo de mundos. Y el Tamunangue representa eso. Para él, las manifestaciones populares tienen una sabiduría profunda, y es porque se esconde en ella esa tradición de hacer los sincretismos. Entonces, así como pasa en el Tamunangue, uno lo puede trasladar a todas las expresiones culturales de Latinoamérica, ¿sí? Tú vas a encontrar ahí elementos de la Europa segunda, elementos mantuanos y elementos del discurso salvaje. En todas las expresiones populares hay algo de eso, ¿sí? En el Tamunangue
que es la expresión como más antigua en Venezuela, porque donde se realiza, que es el Tocuyo, es el primer poblado que se instaura en el interior de Venezuela. Y además tiene una carga simbólica, porque además eso pasa con los sincretismos, que elabora símbolos y ritos y tradiciones, y una simbología incluso que va hasta lo místico. Particularmente con el tamunangue pasa que es una expresión que sacan bailando a San Antonio, que es el patrón. Para mí, en Venezuela viví unas cosas impresionantes entre eso. Primera vez que yo veo que se baila dentro de una iglesia con minifaldas y no hay problema con eso, ¿sí? Que se saca al santo bailando. Yo nunca había visto eso. Y lo veo desde allá. Entonces sacan al santo bailándolo con música. O sea, ahí el cura no tiene nada que ver. El cura no puede hacer absolutamente nada. El pueblo se toma todas las iglesias, sacan el santo y lo pasean por 7 iglesias que tiene ese pueblo. ¿Sí? Y lo hacen de una forma tal que marca un camino, muy parecido a lo que se conoce como el árbol de la vida. Y pasa que también son 7, como las 7 sefirot. Y pasa también que ellos desarrollaron un baile y un arte marcial que se llama el baile del garrote. Es el único arte marcial venezolano. Y es un baile y al mismo tiempo es un arte marcial. Y entonces ellos van golpeando, su arma es un palo, y ellos van jugando al garrote o golpeando ese palo de una forma muy rápida adelante del santo, porque luego, conociendo un poco más, es una forma como de hacer una limpieza al pueblo, es la forma de hacer la limpieza al pueblo. Entonces fíjese que la tradición española se mete ahí lo mantuano y se mete ahí también ahí lo salvaje. Entonces el maestro veía como en el tamunangue esa teoría que él había desarrollado, y particularmente él conocía el tamunangue como baile, pero nunca lo había visto en el pueblo en su vida. Entonces nos pareció súper interesante que dijo, quiero hacer un libro sobre el tamunangue y quiero ir al Tocuyo, ¿sí? A verlo en directo. Y entonces yo con otros 2 compañeros de clase dijimos, bueno, esto es un documental, vamos a grabar este proceso y la idea fue hacer un documental que no se realizó bien. Bueno, ahí hubo otras, pero la idea fue acompañar el proceso del maestro yendo al Tocuyo, viéndolo con sus propios ojos, haciendo su investigación para su libro, y luego él publica el libro que se llama El garrote y la máscara, que es un libro muy interesante porque, bueno, el de las cosas del libro es que realmente aborda un poco más también el tema místico, y el tema de ese arte marcial, por ejemplo, es que desarrolla unos golpes en unos puntos específicos del cuerpo que si se golpean generan determinadas lesiones, así como el kung fu. Entonces, ¿cómo diablos se llega a un desarrollo de conocer que esos son los nadis que se conocen en toda la tradición hindú? Son puntos energéticos que tiene el cuerpo, que se hablan que son 108 puntos energéticos. Bueno, ellos los tenían también identificados como esta tradición tan lejos de la India sabía que existían estos puntos y que golpeándolo de una determinada forma entonces genera determinada disfunción, ¿no? Entonces la historia un poco del libro va sobre un garrotero de estos enmascarado que aparece al pueblo de la nada, no saben de dónde viene, y va como matando a todos los más garroteros importantes del pueblo, y termina siendo una venganza de una ex, ¿no? Y casualmente fíjese que tiene una parecido con Eustacia, porque esta mujer lo hace con su ex para dejarlo paralizado y totalmente bajo su dominio, ¿no? Esa es pues. la historia. Camilo, pues yo creo que vayamos cerrando o recogiendo, pues no, muy interesante la charla y muchas preguntas que se nos quedan por fuera, detrás de pantallas, pues mientras transmitíamos, su merced nos contó
una gran anécdota sobre el tema de los festivales en los que ha participado el documental, anécdotas por ahí que nos encontramos relacionadas con el Festival de la Tigra y bueno, y con otros espacios y cosas ahí en común que encontramos. Yo quería preguntarle a Aleja, a Karen, si tenían de pronto una Yo, pregunta para finalizar yo o... tengo una que no nos podemos ir sin que me la responda Camilo. En Si supieras cuánto vale, su merced usa la poesía, ¿no? Los diálogos se median por la poesía. Al principio aparece hasta la canción de Óscar Agudelo de La cama vacía. Bueno, eh, me parece muy apropiado usar la poesía porque uno de los grandes temas de la poesía es la muerte, ¿no? También ese diálogo entre los mortales y la divinidad, la eternidad. Bueno, yo quería preguntarle cuál es ese poeta José Manuel Calderón, porque yo intenté buscar su poesía y no la encontré, entonces me dejó como intrigadísima. Quisiera saber quién es él, de dónde es, que me cuente un poquito, por favor. Yo creo que incluso el Chepe debe estar ahí porque me pidió la dirección, tal vez esté ahí el Chepe y puedas ahí contactarlo directamente. El Chepe es uno de mis mejores amigos, colombiano, también aquí de Bucaramanga, y con el que compartimos, vivimos en Venezuela. Él, de hecho, todavía está en Venezuela. Compartimos muchísimas cosas, entre eso que fuimos alumnos del maestro. Y el maestro siempre nos promovía el desarrollo del arte como parte de toda su teoría. Él nos promovió mucho el desarrollo artístico y Chepe desarrolló muy bien la escritura, siempre la había tenido, pero estando con el maestro fue como puliéndola. Él tiene un libro ya de poemas que publicó la Asociación Civil José Manuel Briceño Guerrero, fue su primer libro. A mí siempre me ha gustado su forma de escribir, y también al final, como ya estamos cerrando, como algunas reflexiones sobre el cine, ¿no? Uno, que se hace entre amigos, sobre todo en condiciones de producciones como las nuestras. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de hacer industria, no creo que nuestra forma de producir sea la industrial, no hay posibilidades para eso, creo yo. Y deberíamos reconocer nuestra forma de producción, de verla y de mirar más bien cómo se potencia y cómo se puede desarrollar de tal forma que sea rentable o que se crezca de una forma distinta a la industrial. Y una forma de hacerla es que se hace entre amigos, primero, ¿no? O entre gente apasionada por el cine, porque no lo vamos a hacer por el dinero, ¿sí? No vamos a cobrar horas extras, no vamos a cobrar lo que uno debe cobrar, por decirlo así, sino uno lo está haciendo por el proyecto, lo está haciendo por la pasión, lo está haciendo por el amigo, ¿no? En este mundo artístico pasa que a veces consciente o inconscientemente se construyen unas estructuras de solidaridad, porque es la forma de sobrevivir, ¿sí? Ahorita que mencionaba el Festival de la Tigra, yo en mi retorno me voy juntando con todo este movimiento musical que me parece que es extraordinario lo que está pasando en Colombia a nivel musical. Es un movimiento que ya lleva años y de hecho yo creo que el movimiento cinematográfico debería mirar al movimiento musical como un referente, un ejemplo incluso económicamente de lo que ellos están haciendo. Y entonces en esto uno se apoya con los amigos, ¿no? Entonces yo creo que el cine de nuestro es un cine que debe hacerse entre amigos, por un lado, y por el otro lado, sí creo que nuestras historias deben ser un poco distintas. Yo creo que el cine realmente es muy nuevo. O sea, si lo vemos con referencia con la literatura o con la arquitectura, el cine apenas tiene 100 años y estas artes llevan 5.000 años, ¿sí? Entonces yo creo que el cine todavía le falta muchísimo para saberse qué es el cine, para responderse esa pregunta, pero yo creo que lo que se está haciendo hoy en día se tiene como mucha muleta de la literatura, ¿sí? Mucha muleta de la narración, del cuento, ¿sí? Y yo creo que el cine tiene su propio material, ¿no? Distinto a las demás artes. Uno ve cuáles son los materiales de cada arte y eso es lo que lo hace como un arte, ¿no? Y
y el cine tiene como material el tiempo y el espacio. Creo yo sigo así como la tradición de Tarkovsky, que el cine es esculpir en el tiempo, ¿no? Y esculpir en el tiempo. Y entonces el material de uno es el tiempo y el espacio, que lo puede manipular en el instante de ahorita, ¿sí? Que ahorita yo puedo ir al presente, al pasado, al futuro, en un solo instante, ¿sí? Y en los espacios aquí, allá, afuera, adentro, de un momento a otro, ¿no? O sea, no es la historia. ¿Sí? La historia se está sobreusando en el cine. ¿Sí? Es una muleta ahí que yo creo que en algún momento se tiene que soltar, porque para contar historias, pues bueno, sí, o sea, es atractivo porque la imagen es atractiva, pero para eso la literatura. O sea, ¿qué diferencia entonces habría? Yo creo que ahí hay mucho que el cine todavía desarrollar, desprenderse un poco de eso, pero bueno, por el momento tenemos esto y yo creo bueno, que como en este momento una de nuestras muletas es la literatura y el texto escrito, también incluso podíamos explorar eso, ¿no? Porque entonces la muleta nuestra es el cuento, o en algunos casos es la anécdota. Al final, las películas terminan siendo unas anécdotas. Bueno, ¿y qué pasa con el ensayo, por ejemplo? ¿Por qué no explorar sin ensayo? Hay sin ensayo, lo hay, ¿sí? O ¿por qué no explorar más la metáfora, ¿sí? La poesía, ¿sí? Entonces, claro, ahí como que lo meto con la poesía. Yo, si supiera, no quería una narración, ¿sí? Uno de los elementos de Si Supieras es que como hay condiciones para rodaje, la condición de rodaje, Si Supieras, era que era autorreferencial, ¿no? Tenía que ser documental autorreferencial. Y yo quería trabajar pues el poema como una forma de autorreferenciarme, ¿no? Creo que la metáfora puede decir mucho más en breve texto, ¿no? que la narrativa. Entonces, yo quiero desarrollar un poco más una cinematografía pensando en la metáfora, ¿no? Pensando en hacer poesía con imágenes y no tanto pegarse uno al relato, al cuento o a la anécdota. Listo. Diego Camilo, pues yo tomo ahora la palabra también a modo de cierre, agradeciendo tu participación dentro de este festival virtual local Alucínese en Casa. Quiero agradecerte, claro, tomando una referencia de este señor que hablamos, de José Manuel, que hablaba algo de los encuentros auténticos. Y pues en este momento yo me siento en uno, ¿sí? Como que hay varias referencias que nos unen, nos convocan. Hablamos de poesía, que sí, es algo que nos interesa acá, Aleja, sobre todo sobre el Festival de la Tigra, la música, detrás de cámaras o de este meeting, pues hablando de los amigos conocidos que ahí se van juntando. Entonces, sí, me parece una maravilla pues haberte conocido, haber tenido esta posibilidad de diálogo, este encuentro auténtico, porque no estamos repitiendo temas ni espacios, sino que nos estamos reformulando. Bueno, y pues, ¿qué estás haciendo ahorita? Digamos que yo ya tuve la posibilidad de poner tus redes en los comentarios de Facebook, y antes de que respondas qué estás haciendo ahorita, como ya para que te despidas, pues te voy a leer unos comentarios de algunas personas que dejaron en el Facebook Live. Entonces, Luis Antonia dice, gracias, 2 trabajos muy valiosos que no pierden vigencia, una conversa muy sabia y sabrosa. Marley Bernal dice, excelente trabajo, fue un viaje al pasado, felicitaciones y muchos más éxitos vendrán. Rafa Figo dice, un gran equipo de trabajo, también que Eustacia, una gran producción, felicitaciones. Yolanda Rincón, este está bonito, felicitaciones por los reconocimientos internacionales y ahora en su tierrita. Y pues bueno, ahí después tú los vas a mirar, los demás, ahí los invitamos a que lo vean, pero sí, digamos que das cuenta de esa movilidad de pensamiento y de formas de narrar y de las influencias, por lo que nos contaste, de tu nacimiento en Santander, de la movilidad de Venezuela y ahorita de vuelta a tu tierra. Entonces ese era el comentario pues, para cerrar. ¿Tú nos quieres decir algo más? Gracias, Camilo. Sí, bueno, ahí también hacemos cuña. Hoy también estamos lanzando un poco, terminé un proyecto
que era un sueño de hace años, que era montar una plataforma en donde poder mostrar mis trabajos, ¿no? Que es la que aparece ahí, enfoquetransmedia.com. Ahí van a poder ver los 2 cortometrajes y un poco también la idea es ir sumando otras cosas que he hecho, sumar cortos de amigos también. La idea es ofrecerlo como a otros realizadores que quieran mostrar sus trabajos, porque pasa eso, ¿no? Pasa que uno hace cosas y se quedan guardadas y creo que eso es un esfuerzo muy grande que se hace más allá de que si recaudó dinero o no recaudó dinero. Hay un esfuerzo humano que me parece a mí más valioso y que se ve ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver, y pueden ver un poco más también como información sobre eso y lo que yo hago. Bueno, en estos momentos gané una beca de desarrollo para desarrollar una obra, una puesta en escena para el Teatro Santander. Y entonces, para mí es como volver a Eustacia, tuve mucho, desde el principio fue como volver a Eustacia porque hay otra parte de la historia y es que después de Eustacia no vuelvo a sacar un cortometraje. Uno queda a la mitad y el otro está en postproducción. Eh, Esto se suma un poco de cosas, pero entre eso hay una decepción mía frente al cine, una crisis frente al cine, un poco también por vivir los festivales, los alfombras rojas y todo eso son una decepción completa. Creo que fue un aprendizaje. Y luego me dediqué a la docencia, dejé entonces de realizar y de escribir. Y La Casa que Habla, que es el proyecto que estoy desarrollando, es volver a escribir después de 7 años, ¿no? Entonces, hay ahí como toda una conexión. Pues, pendientes a ustedes ahí de las redes sociales de La Casa que Habla, porque mi idea también es como un poco compartir el desarrollo de la obra. Empecé hace una semana, lo que ven allá atrás es un poco eso. Trabajo. Y en un mes debo el desarrollo y hacer un pitch para ver si nos ganamos la producción. Esperamos que sí. Entonces, y eso conectándolo con Retornar, yo lo decía con unos compañeros, yo nunca me he sentido identificado con Bucaramanga. Me di cuenta en este proceso que tengo un trauma con la ciudad. Para mí significó perder la niñez. Nosotros llegamos aquí a los 7 años, venía yo de Barranca, y Barranca es casi un pueblo, y vivir descalzo en la calle con los amigos del barrio, bla, 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 y llegar luego a un conjunto residencial, a unos apartamentos, a una sociedad aburguesada. Bucaramanga tiene sus características y para mí fue un choque muy fuerte que, que incluso a veces ni decía, no, yo soy de Piedecuesta, sí, vivo allá, pero nunca con Bucaramanga, ¿sí? Y también con traumas, o sea, yo también tengo una vida, tengo unos traumas ahí por solucionar y siento que esta obra y esta oportunidad que me da el Teatro Santander es una posibilidad otra vez de sanar, volvemos al tema de sanar. Esta es una obra sobre sanar un pasado y ahora lo puse ahí en un papelito, no me he dado cuenta también de sanar un pasado con Bucaramanga, entonces puse ahí qué tiene que ver Bucaramanga con esta historia, aunque particularmente pareciera que no tuviera ninguna relación. En el proceso del desarrollo sé que eso se va a ir resolviendo. Creo que para mí retornar creo que ha significado cerrar ciclos que no cerré. Creo que si vuelvo es para cerrar ciclos. Nunca me he sentido, ni siquiera en Colombia, o sea, no me siento como bien, ¿no? Hay una serie de cosas con Colombia también que no me hacen sentir en casa. No me hacen sentir en casa, a pesar que mi familia está acá y todo eso. Y creo que son cosas que debo sanar para poder continuar. Y espero con esta obra poderlo hacer, o por lo menos empezarlo.
Bueno, ahí vamos a estar entonces muy pendientes, digo, Camilo. Y pues nada, no dijiste nada, yo tengo familia en Bucaramanga, también soy de Santander, pero ahí tenemos nuestras críticas. Hay mucho movimiento ahorita de festivales independientes y pues qué bueno que nos pudimos juntar en esto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Camilo, al equipo, pues por la participación, por el compartir. Lo que les decía, preguntas que se quedan, entre esas el sentido de los festivales que hablábamos detrás de eso. No lo haremos a nosotros como primer festival virtual. ¿Cuál es de pronto el sentido? Agradecer a toda la audiencia que se mantuvo, que estuvo ahí aportando con sus comentarios, pues al máster que está detrás ahí piloteando la transmisión, a Valerio, a Jorge, Bueno, Val. a Karen, a Alejandra y Camilo, pues las puertas quedan abiertas si su merced ve que esta plataforma o este grupo humano que estamos realizando estas cosas, podemos colaborar, podemos articularlos en algo, pues tenga la confianza y tenga la certeza de que intentaremos construir de la mejor forma. Muchas gracias por la participación y bueno, si quiere cierre su merced la sesión. Sí, bueno, nada, muchas gracias. Para nosotros los realizadores, vuelvo, insisto, es muy valioso estos eventos. Nada, que sigan así. Yo creo que la pasión es al final lo que lo mueve a uno. Yo también adoro los cineclubs. Me parece que los espacios de los cineclubs son importantísimos y no existiría movimiento cinematográfico en ninguna parte del mundo si no existirían los cineclubs. Todas las vanguardias del cine así lo dicen. Y yo creo que realmente el país tiene un potencial muy importante para el desarrollo artístico y espacios como los de ustedes posibilitan ese desarrollo. Así que agradecido por eso que están haciendo. Y nada, ahí como para cerrar con el maestro es que con una frase que cierra uno de mis documentales dice que él prefiere fracasar en todas las cosas de la vida con tal de que pueda triunfar en aquello que realmente le gusta. Porque al final el triunfo no es el éxito, sino hacer lo que a uno le gusta hacer. Y estas cosas se hacen porque a uno le gusta hacer. Y eso creo que es una importancia que hay que subrayarla y es lo que ustedes hacen. Entonces, muchísimas gracias y sigan así. Gracias a ti. Pues, igual, muchas gracias, Camilo, por tus últimas palabras en este encuentro. Fue la apertura de documentales dentro de este festival virtual local. Veníamos de una sesión de contrainformación, otra de documental, y ahorita este corto documental y este corto de ficción. Los invitamos la siguiente semana a que nos acompañen con dos invitadas especiales. Una es Carolina Camelo, con 3 cortometrajes, y otro es el colectivo Resistencia Visual, con Útero, un cortometraje sobre la menstruación femenina. Y adicionalmente tendremos como invitada La Buena, la Mala y la Fea, Laura Fernanda Ospina, que va a acompañarnos también para como darle, no sé, movimiento, ¿no? También a las preguntas y a los entrevistadores. Entonces, bueno, esa es la invitación. La siguiente semana, cortometrajes y mujeres. Eso. Bueno, hasta luego. Los esperamos, hasta luego. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Que Valerio ya se...